Todos los invito a encomendarnos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos conocer rectamente en el mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. San José. Se trata de prepararnos para la invitación que el obispo diocesano nos ha hecho de participar en la Asamblea Diocesana, que es un momento muy importante para la Iglesia local, o sea, la Iglesia que tiene como centro la vida de San Justo, la diócesis, para todas las parroquias, movimientos, asociaciones, y me parece que es lo que propuse, que me parece importante llegar a la Asamblea reconciliados, en un doble sentido. Llegar a la Asamblea reconciliados en la caridad, porque es una Asamblea de hermanos en la fe. Y puede haber visiones distintas, puede haber contrastes de criterios sobre cómo debemos hacer las cosas, cómo ser iglesia en San Justo. Cada uno podrá tener una opinión distinta de acuerdo a su historia, su formación, pero en medio de la diversidad vamos a la Asamblea con esa unidad, iba a decir unidad básica, pero fuera de todo contexto político, unidad de base, ¿no? Que es nuestra condición de bautizados y por lo tanto hijos de Dios, y por eso mismo hermanos entre nosotros, reconciliados. Pero reconciliados también en otro sentido, metafórico, reconciliados con C mayúscula. Es decir, me resulta difícil pensar que podamos ir a una asamblea a hablar de la Iglesia sin renovar nuestro conocimiento de lo que es la Iglesia. O sea, lo que la Iglesia dice de sí misma. No tanto de lo que yo percibo, lo que yo opino, sino del primer conocimiento, que es la verdad de la Iglesia según la Iglesia profesa. Y por eso me parece importante volver al Concilio Vaticano II, que es la última intervención del Magisterio Universal sobre la Iglesia. Y el contenido de la eclesiología que propuso el Concilio en el año 65 está contenida y ofrecida, comunicada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso estos encuentros se trata de recorrer la verdad de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Algunos de ustedes ya la conocerán. Bueno, nos ayudamos mutuamente a recordar qué dice la Iglesia de sí misma. Cuando en el credo, cada domingo decimos creo en la Iglesia. Entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre sí misma? ¿Cuál es el contenido de esa profesión de fe? Hacemos un breve repaso del encuentro pasado. Lo primero es que no podemos hablar de Iglesia sin hablar de Dios. Y cuando en el credo decimos creo en la Iglesia, ya hemos hecho una profesión de fe en Dios Padre, Creador, en Dios Hijo, Redentor, y en tercer lugar el Espíritu Santo. Y dentro del artículo del Espíritu Santo aparece la Iglesia. Por lo tanto, hay un vínculo directo, necesario, entre la Iglesia y el Espíritu Santo. Por eso nos ubicamos, el Catecismo nos ubica en Pentecostés. Pentecostés como plenitud de la Pascua. O sea, el Padre envía al Hijo a realizar la obra salvífica. El Hijo recorre el mundo y al final realiza la obra de la salvación que el Padre encomendó con su muerte y su resurrección, lo que conocemos como Pascua del Señor, en su doble efecto, ¿no? De sacrificio y de resurrección. Ahora bien, el fruto de esa Pascua
se pone de manifiesto en Pentecostés, cuando el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo sobre la humanidad que ya comenzó el camino de la redención. Entonces, el día de Pentecostés, como plenitud de la Pascua de Cristo, se termina de revelar, por así decir, la Santísima Trinidad. El Padre revelado por el Hijo hecho hombre en la tierra. El Hijo revelado por su propia obra. Y luego el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, que en Pentecostés se manifiesta como persona divina. Es el Espíritu Santo que interviene el día de Pentecostés sobre los apóstoles. En ese momento, con la presencia del Espíritu Santo, podemos decir, de Dios completo, si pudiéramos hablar así, empieza el reino de Dios en la tierra. Se abre el reino de Dios y Dios invita a entrar en él, a participar en él, a entrar en comunión con Dios en su reino. Lo básico de Pentecostés es que Dios comunica lo que es, o sea, Dios es amor. Y por lo tanto, a partir de la efusión del Espíritu Santo, el amor de Dios se hace operante, ¿no?, para ser comunicado en cada criatura que lo quiera recibir. El amor de Dios, obrado por el Espíritu Santo, es el que le devuelve a la criatura la semejanza perdida. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos recibido en el bautismo la regeneración? La palabra regeneración significa volver a ser generados. Generar significa empezar. Fuimos recomenzados. Gracias al designio del Padre, realizado por el Hijo y comunicado por el Espíritu Santo. A eso llamamos regeneración. Nos hizo de nuevo el Señor en el bautismo, ¿no? Y al hacerlo de nuevo, nos devuelve la semejanza perdida. Es el drama de la humanidad. O sea, esta humanidad que nosotros conocemos ha perdido aquel don fundamental del principio. Por lo tanto, es una humanidad desdibujada, no destruida, no aniquilada, pero desdibujada. ¿No? Basta estar una semana con la familia de uno para darse cuenta de la pelea, la discusión, de los rencores, ¿no? ¿De dónde viene? Y también cada uno tiene su forma de ser, su defecto, pero en el fondo, si vos pasas un poquito de dónde viene, viene de esa tara que hay en nosotros, que es como una debilidad que nos viene del pecado original. Dios no nos creó así. Dios creó a la criatura humana en la perfección, ¿no?, de todos los bienes, a su imagen y semejanza, nada menos. Pero por el pecado perdimos la semejanza. Es para los que usan coche, cuando subís al coche, en la mañana te queda y encontrás el vidrio empañado. Está el coche, arranca, sabe manejar, todo está bien, pero no puedes avanzar. La humanidad fue empañada, digamos, ¿no?, porque perdió la semejanza. Externamente, a lo mejor, no notas el cambio, pero apenas la criatura humana empieza su andadura, empieza a manifestar esa herida del pecado en su vida. Y junto con el pecado, esa desemejanza nos hizo perder el don de la inmortalidad. Dios nos había creado para participar eternamente de su gloria en nuestro cuerpo. Bueno, estamos en el corazón de la redención humana. El Padre envió al Hijo, el Hijo realiza la voluntad del Padre con su muerte y su resurrección. Jesucristo crucificó la humanidad vieja en su humanidad. Es decir, asumió la universalidad individual, ¿no?, y la asumió sobre su propia carne. Y como él es el Hijo de Dios, primogénito de toda la criatura, es el original de la creación, llevando él su humanidad a la muerte, llevaba a toda la humanidad.
Entonces, Él crucificó al hombre que venía de Adán. Y al resucitar empieza a tener una humanidad nueva. El Espíritu Santo comunica esa regeneración de Cristo. Y nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, hay una relación directa entre la Iglesia y el Espíritu Santo. Y a la vez una relación directa entre la Iglesia y Jesucristo, el Hijo. Por eso, en la Iglesia, para entender la Iglesia, hay que entender cómo en la Iglesia se da la continuación de la misión del Padre y del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el designio del Padre lo realiza a través de dos misiones. La palabra misión significa envío. Dios Padre concibe su designio salvífico y envía al Hijo, y junto con el Hijo envía al Espíritu Santo. Esas dos misiones divinas, de las personas divinas, del Hijo y del Espíritu Santo, uno realiza la redención, el otro realiza la santificación, o sea que comunica, ¿no?, lo que Cristo hizo a cada persona. Esta misión doble continúa en la Iglesia. Entonces hay que ver la Iglesia como continuación de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la vida de la gracia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Siempre en relación al misterio de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo no tiene otra obra que en relación a Cristo. Entonces, tres cosas señala el catecismo. El Espíritu Santo prepara, manifiesta y hace presente siempre el misterio de Cristo. Prepara, porque va preparando el corazón humano para la palabra y la obra de Cristo. No, prepara. Manifiesta, porque es el Espíritu Santo que la obra de Cristo se hace visible, digamos. Y hace presente. Por ejemplo, en la misa, antes de que se haga presente el Señor en el Padre, se invoca al Espíritu Santo. Lo mismo en nuestro bautismo, se invoca al Espíritu Santo para que opere el cambio en el agua, instrumento de regeneración. El Espíritu Santo en la vida personal y la vida de la Iglesia. La Iglesia tiene como misión no agregarle algo a la misión que el Padre le envió al Hijo y al Espíritu Santo. La Iglesia se suele escuchar decir a las personas, Iglesia de Cristo sí, Iglesia no. Yo soy de Cristo, pero la Iglesia no. Bueno, la Iglesia de sí misma dice que la misión de la Iglesia tiene que realizar en el mundo, no es algo superpuesto, ¿no?, a la misión de Cristo, a la misión del Espíritu Santo. Hay personas, por ejemplo, que devocionan al Espíritu Santo, que la cuestión de la Iglesia no le interesa. Solo le interesa lo que el Espíritu Santo puede hacer en algún momento de su vida. Pero la Iglesia dice de sí misma que la misión de la Iglesia no se superpone, ni sustituye, ni compite con la misión del Espíritu Santo y de Cristo, sino que es su sacramento. Esa es la misión de la Iglesia, ser sacramento de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra sacramento? Es signo e instrumento de la acción de Dios. Y por lo tanto, de alguna manera, la Iglesia es ese aspecto visible de la misión. Ese es el corazón de la Iglesia. Esa es la introducción que vincula el Catecismo de la Iglesia Católica a la Iglesia con el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo al Hijo. Y junto con el Hijo al Padre. Por lo tanto, la vinculación de la Iglesia será una Santísima Trinidad, ¿no? Insisto en esto, y es bueno recordarlo siguiendo el catecismo, para que entendamos que la Iglesia no es todo lo que se ve. Vos ves al párroco, un día te peleas con el párroco, te peleaste con la Iglesia. No, porque la Iglesia es muchísimo más que el párroco. O el obispo, o muchísimo más que ese mandamiento que te cuesta cumplir, o muchísimo más que el sacramento, porque la Iglesia es esto, la Iglesia reconoce que no es algo ella en sí misma, sino sacramento, o sea, sí
de una realidad más alta que es Dios mismo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí empieza el catecismo a desarrollar el artículo del credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Entonces, repito lo que vimos a analizar brevemente. Lo primero que el catecismo presenta sobre el contenido de la Iglesia, que lo demás era una introducción. Lo primero que el catecismo te presenta para explicarte, ¿no?, qué cree de sí misma la Iglesia, qué sabe de sí misma, es el número 1 de Lumen Gentium. Lumen Gentium es el primer documento del Concilio Vaticano II. Por eso es tan importante leer el catecismo para volver al concilio. Y si opinamos, tenemos que saber de qué se está tratando. El Concilio Vaticano II, para enfrentar la modernidad, digamos, mediados del siglo XX, que había acumulado grandes cambios y había dejado en gran parte de la Iglesia un poco fuera del lugar, no en lo que tenía, sino en la forma en que daba las cosas. Una crisis de desarrollo, de cambio humano, cultural muy grande en todo el mundo, especialmente en Europa, pero en todo el mundo. Nuevas mentalidades, nuevos criterios. Entonces la Iglesia entendió que estaba perdiendo, ¿no?, el tren de la humanidad y que la gente le llevaba cada vez menos en la punta, que se conservaban devociones, que se conservaba fe en muchos lugares, pero que tarde o temprano eso podía desaparecer porque el lugar de la Iglesia en el mundo ya no parecía gravitar. Bueno, para poder responder a eso, la Iglesia se llama a un concilio, a todos los obispos del mundo, a discutir, a ver cómo hacer unas cosas, cómo rever la Iglesia. No se reúne el concilio porque hay una verdad que distorsiona, una herejía, y hay que condenarla, como ha pasado en otros concilios. Esta vez la Iglesia quiere hablar de sí misma, estudiarse a sí misma, ponerse a rezar y ver qué le pide Dios para este momento. Siempre con la intención de cumplir mejor su misión. Es decir, que la misión del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, revisemos a ver cómo podemos cumplir la misión aquí en esta época. En ese momento, la Iglesia tiene que decirle al mundo quién es ella. ¿No? Y cuando enfrenta la Iglesia al mundo entero para decirle quién es ella, no habla de sí misma, sino habla de Cristo. Eso es toda una definición dogmática de la Iglesia, de la que no podemos prescindir. Se trata del número 1 de Lumen Gentium, que a su vez es el primer número donde el catecismo explica qué significa decir creo en la Iglesia. Leo el concilio, Lumen Gentium 1. Cristo es la luz de los pueblos. Eso significa Lumen Gentium en latín. La primera palabra del concilio es Cristo. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo o concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando la cumplida a toda la criatura. ¿Ven? La Iglesia habla de Cristo y habla del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice que lo que quiere es renovar, desea vehementemente iluminar a todos los hombres. La Iglesia quiere iluminar a todos los hombres, pero cuando habla de la luz, no dice su propia luz. Dice iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo. La luz que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Y si hablamos de esa metáfora de la luna, los padres espirituales, los padres de la Iglesia, hablaban de la Iglesia como la luna. O sea, Cristo es el sol naciente, dice Simeón, ¿no? Cristo es el sol naciente. Si Cristo es el sol naciente del que brota toda luz, la Iglesia es como la luna, que no tiene luz propia,
sino que cuando la vemos iluminada es porque está reflejando la luz de otro, la luz del sol. Esto, queridos amigos, es importantísimo. La Iglesia tiene conciencia de que su verdadero valor no es ese, sino Jesucristo. ¿Por qué es importante que la primera palabra de la Iglesia sea Lumen Gentium, o sea, Jesucristo, luz del mundo? Porque la Iglesia no viene de ninguna ideología. La Iglesia no viene de ninguna filosofía. La Iglesia no viene de ningún movimiento, digamos, cultural en alguna época de la historia. La Iglesia viene de Cristo. Y lo que quiere la Iglesia es hacer lo que Cristo quiere. Eso es lo que ha dicho la Iglesia reunida. Por lo tanto, a la vez la Iglesia está diciendo que no se envanece, que no se orgullece de sí misma. Nos está diciendo la Iglesia que hemos hecho estas cosas tan bien en 1965 años, que tenemos derecho de ser aceptados, porque la Iglesia es una institución, no sale así. No sale a reclamar derechos al mundo. Sale casi a suplicar que entiendan que la Iglesia es el reflejo de la luz del único que puede mirar el mundo que es Cristo. Eso significa que a partir de 1965, la Iglesia, o sea, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los laicos, ¿no? Todos se empeñan, o sea, ese era el programa del concilio, todos debiéramos habernos empeñado en convertirnos a Cristo por amor a la Iglesia. Es decir, redescubrir a Jesucristo, el carácter cristológico de la Iglesia, o cristocéntrico de la Iglesia, por lo tanto el carácter cristocéntrico del matrimonio cristiano, de la vida social cristiana, de la moral cristiana, del ministerio sacerdotal. O sea, un esfuerzo para que todo el pueblo de Dios que entienda que tiene que volver a Cristo si quiere evangelizar. Porque podría pasar que la Iglesia, por defecto de su propia andadura en el tiempo, se vaya apoyando cada vez más en su propia eficacia que en la gracia de Cristo y del Espíritu Santo. Que esté más apoyada en mirar el templo que tenemos, mirar bien que vestimos curas, sale de la percha, digamos, hay elegancia eclesiástica, mirar bien el cuellito que tenemos, mirar la puntilla que tenemos, mirar que viene el altar, mirar las flores, mirar, porque la Iglesia iluminó toda una cultura. Y pudo haberle pasado que la cultura lo hubiera ganado al misterio de la Iglesia. Entonces ya no se apoyara tanto en Cristo, sino en sus realizaciones históricas. Y que vos vieras un obispo y te acercás a ese obispo porque es un monseñor, no porque es un enviado de Cristo. O incluso que te confesaras por temor al infierno, pero no por respuesta de amor a Cristo que te amó y te perdonó los pecados. O sea, podría ser que la Iglesia en el tiempo, ¿no?, se le pegara las cosas que ella misma creía y que después no distinguiera entre lo que es misterio de Cristo y lo que es hechura humana. Es muy importante este primer texto, también para darnos cuenta que la Iglesia no le debe a ninguna ideología. Cuando la Iglesia quiere actualizarse, renovar, no tiene que buscar en el marxismo, en el existencialismo, en la fenomenología, en Aristóteles. Todos ellos pueden tener alguna palabra que les sirva a la Iglesia, pero la Iglesia no viene de ninguna ideología humana. Entonces, tampoco viene de ningún partido político. En España la Iglesia no es franquista, la Iglesia es de Jesucristo. En Argentina no es la Iglesia peronista y la Iglesia antiperonista. No es la Iglesia de los subversivos, del Cristo revolucionario o la Iglesia conservadora de, no sé. Esas son caricaturas de la Iglesia que tenemos que asumir para convertirnos. Es decir, si la Iglesia también, sectores de la Iglesia que tengan eso. No le debemos mirar a un partido político ni una ideología. No es la esencia de la Iglesia, la única esencia de la Iglesia es Cristo.
La luz que la Iglesia tiene es la de Cristo, no de ninguna sabiduría humana. No podemos convertir la confesión en un psicoanálisis, porque ahora resulta que el psicoanálisis ha iluminado la conducta humana, entonces tenemos que hacer una dinámica de grupo, como un grupo de autoayuda, para que todos hablemos y nos escuchemos, como se hace en las técnicas de relación social. La Iglesia es Jesucristo. Pues la Iglesia sabe tomar o dejar todo lo que le sirve o no le sirve. Pero hay que recuperar esta verdad dogmática del concilio, el carácter cristocéntrico, cristológico de la Iglesia y de todas sus realizaciones. La razón de ser de esta parroquia de un diácono, un cura, que haya secretaria, que haya liturgia, es Jesucristo. Y frente a Él todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Y cada uno, Cristo le da una función. Entonces, es lo más importante de todo lo que se dice en la Iglesia, ese primer número del Lumen Gentium, y que lo trata el número 748 del Catecismo. El primer número que empieza a hablar del contenido de lo que decimos cuando decimos creo en la Iglesia. Bueno, continúa, así el concilio dice, muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia comparable a la luna, cuya luz se refleja en el sol. El artículo sobre la Iglesia depende también del Espíritu Santo, como ya lo vimos, ¿no? Todo lo que se diga en la Iglesia depende de Cristo y depende del Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La santidad de la Iglesia es una santidad donada. Después lo veremos cuando hablamos de las notas esenciales de la Iglesia, decimos, ¿no? De Iglesia Santa. La santidad de la Iglesia es donada por el Santo, o sea, el Espíritu Santo. El resto es desafío nuestro, pero no tenemos una santidad propia, sino donada por Dios. Muy importante entender que el credo nos podría llevar a una confusión si no lo comprendemos. Decimos, creo en el Espíritu Santo, y luego decimos, la Santa Iglesia Católica. Fíjate que no decimos, creo en la Iglesia Católica, porque si no, el credo sería de esta manera. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Después digo, creo en el Espíritu Santo. Y después digo, creo en la Iglesia. Aparecería como una cuarta persona. Nosotros no creemos en la Iglesia como si fuera la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Creemos que existe la Iglesia. Y creemos que la Iglesia es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no confundimos a la Iglesia, que es criatura. No la confundimos ni con el Creador, ni con el Redentor, ni con el Santificador. No sé si se entendió esa parte. La Iglesia no es Dios. No es Dios, es obra de Dios, pero no es Dios. Creer que existe una Iglesia Santa, credo en creación, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Ahí el Concilio Vaticano II está unido al Catecismo Romano de Trento. Esto es muy importante también. El Concilio presenta muchas novedades, pero en continuidad con el pasado de la Iglesia. No rompe con lo de atrás. El catecismo anterior venía del Concilio de Trento, 500 años antes.
Entonces, esto nos ayuda a comprender que todo cambio en la Iglesia es un cambio en la continuidad, no en la ruptura. Y que si nos proponen cambios en la ruptura, esos cambios no son propios de la Iglesia. La Iglesia cambia en la continuidad, así como nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos cambiando, pero siempre en la continuidad de lo que somos. El resto son disforias, o sea, alteraciones. Que yo, qué sé yo, a los 30 años quiero ser otro. Y entonces quiero cambiar, entonces no quiero poner ningún ejemplo para no ofender a nadie. Pero los cambios de un organismo que crece son verdaderos cambios, son novedades, pero sobre la continuidad. No podemos decir, yo soy de Vaticano II, odio Trento. Y si ahora se hiciera un concilio Vaticano III y planteara cosas nuevas, no puedo decir, soy del Vaticano III, odio el Vaticano II. Eso no es de la Iglesia. Hay que saber también tener olfato eclesial para comprender las cosas. O, dicho más delicadamente, sensus ecclesiae, sentido de la Iglesia. Lo mismo pasa en liturgia. El concilio mejoró muchas cosas en liturgia, propuso cambios, pero siempre en la continuidad con la liturgia que se venía celebrando antes. Entonces, cuando escuches, sobre todo de personas cualificadas, propuestas de ruptura, pensá que eso no es la Iglesia, no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no renueva la Iglesia rompiendo con el pasado. Es lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la hermenéutica. La palabra hermenéutica significa la interpretación, la hermenéutica de la continuidad. Y que hay sectores de la Iglesia donde han confundido novedad con ruptura. Eso es propio de alguna ideología extremista que plantea que los cambios en la historia se dan por oposición. Oposición. La dialéctica de oposición. Es decir, lo nuevo surge de enfrentar lo que es distinto. Y cuando se enfrenten lo que son distintos, el que gana es el que hace el futuro. Por ejemplo, enfrentar proletarios con patrones, que son distintos. Y bueno, la novedad que tenía. Enfrentémoslo hasta que se peleen y el que gana es el que domina el mundo o la sociedad. Esa dialéctica de oposición no es cristiana. Hay novedad y continuidad, incluso en el paso más grande que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nuevo, pero en la continuidad del Viejo, porque la obra de la salvación es la misma. Entonces, cuidado porque ahora hay voces de ruptura dentro de la Iglesia. No la misa, no la moral, no. Es decir, toda la novedad dentro de la continuidad. Si no, no estamos hablando en el lenguaje del Espíritu Santo. Muy bien, una vez que aclaró estas palabras, número uno, el Lumen Gentium, la verdadera luz de Cristo, es el carácter cristocéntrico, cristológico de la Iglesia. Luego de especificar que la Iglesia deriva de la obra del Hijo y del Espíritu Santo, y luego de aclarar que no creemos en la Iglesia como si fuera divina, digamos, sino que para no confundir al Creador con sus obras, decimos creer en la existencia de la Iglesia, aunque el lenguaje a veces es tradicional. Entonces, a partir de ahí, esta primera parte desarrolla tres puntos. Después, cuando lean, o si ya lo han leído, coincide con los títulos, ¿no? El primero habla de la Iglesia en el designio de Dios. La Iglesia en el designio de Dios. ¿Ven cómo ya este título incluye la Iglesia dentro de algo más grande que ella? La Iglesia no es un fin en sí mismo. El fin está en el designio de Dios. Designio significa plan,
voluntad de lo que Dios quería hacer, de lo cual la iglesia es parte, pero no es el fin en sí misma, ¿no? La iglesia es el signo de Dios. Entonces hay 3 puntos que desarrollar. Primero, los nombres e imágenes de la iglesia. Segundo, algo muy importante. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Quién la fundó? Muy importante, porque no tener claro esos puntos me pueden llevar a grandes confusiones. Y tercero, el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Vamos a ver si llegamos a desarrollar los 3 antes que se haga. Primero, nombres, yo voy a hacer una síntesis, ¿no? Después lo pueden leer despacito en el catecismo. Incluso la próxima traer preguntas, ¿no? El nombre de la iglesia. Nosotros hablamos de la iglesia, pero ¿de dónde sale ese nombre? ¿De dónde sale el nombre de la iglesia? Muchas veces nosotros utilizamos el término comunidad. ¿Qué era el término comunidad, el término que usaban los primeros cristianos? ¿Qué nombre le dieron? Aquellos que eran la generación más original, digamos. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos muchas veces del templo. Me voy a hacer el camino de las 7 iglesias. Hablamos de iglesias también para hablar de grupos que comparten en parte nuestra fe y en parte no. Entonces, la palabra iglesia, ¿a qué alude? La palabra iglesia, si quieren de paréntesis, eclesia, con doble K, eclesia, que viene del griego, ¿no? Eclesia en latín viene del griego. Kalei, Kalei. Kalei, con Kalei, Kalei, en griego. ¿Qué significa? Es fuera, Kalei es llamar. Llamar afuera. Eso es la iglesia. Llamar afuera. Y que lo podemos traducir en una palabra más comprensible: convocación. Es decir, Dios te llama y vos salís. Es lo que hizo Abraham. Abraham pertenecía a un pueblo, a una familia, salí de tu tierra, etc. Designa esa convocación, forma asambleas del pueblo. Asambleas son reuniones. O sea, los que son llamados van saliendo y forman una asamblea del pueblo. En general, de carácter religioso. O sea, son llamados, por ejemplo, a rezar. O son llamados a orar. Y todos ellos son llamados, forman la iglesia. El término iglesia es frecuentemente utilizado, dice el catecismo, en el texto griego que fue traducida la Biblia, el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento, traducido al griego, la palabra iglesia designaba a la asamblea del pueblo elegido, en la presencia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19, el acontecimiento en el Sinaí, cuando camino a la tierra prometida, Dios llama a Moisés al monte Sinaí para hacer la alianza. Y ahí reúne al pueblo. Entonces, esa reunión se traduce en griego con la palabra Kalei. Allí Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de iglesia o asamblea religiosa de los creyentes. Es la primera comunidad de los que creían, en la primera comunidad, o sea, en el Nuevo Testamento, de los que creían en Cristo.
esa comunidad de creyentes cristianos se percibiera a sí mismo como heredera de las reuniones religiosas del pueblo de Israel. En ella, Dios, la Iglesia, Dios convoca a su pueblo. Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Después hay otra palabra que cita el catecismo. Habíamos hablado de iglesia como eclesia en latín y ekkalei del griego. Hay otra palabra que es kyriake, con Y o Y, kyriake y K, de donde deriva la palabra church en inglés o Kirche en alemán. ¿Qué significa esta palabra? Lo que pertenece a Dios, lo que pertenece al Señor. O sea, este grupo de personas que pertenece al Señor. Eso es iglesia. Entonces, resumiendo, la palabra iglesia, ¿cómo llega al mundo cristiano del Antiguo Testamento? ¿Qué simbolizaba la asamblea religiosa? O sea, una unidad de personas que habían sido llamadas, convocadas, convocadas a creer en el mismo Dios. En el lenguaje cristiano, en el lenguaje propiamente cristiano, la palabra iglesia designa tres tipos de asamblea. Tres tipos de asamblea. En primer lugar, la asamblea litúrgica. Llamamos a iglesia a ese grupo de creyentes en el culto. Pero también la palabra iglesia en el lenguaje cristiano designa la comunidad local. ¿Qué es la comunidad local? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de San Justo, local. Y en tercer lugar, también designa la comunidad universal. Quiere decir que la palabra iglesia tiene estos tres sentidos que son inseparables. Inseparables. Se llama iglesia a la comunidad de culto. Por lo tanto, lo que es propiamente iglesia es esto. Reunión no en una charla, sino en la misa, es el culto. Ahí es la iglesia. El resto se hace como por prolongación de la asamblea litúrgica. Y se refiere a esa reunión, sea la iglesia particular o todas las reuniones de fieles que se realizan a nivel universal. No sé si se entiende. Pero lo fundamental es que la raíz de la asamblea es litúrgica y todo lo demás se hace por derivación. Eso significa, muy importante, que la Iglesia no asume el carácter de asamblea del tipo griego. ¿Cómo era la asamblea del tipo griego? Una asamblea política. Era la asamblea para cambiar autoridades. Es decir, la Iglesia es esencialmente asamblea religiosa. No es cualquier asamblea. Y eso es lo que se pone de manifiesto en cualquier grupo donde haya que decidir cosas. No, tenemos que decidir quién va a hacer esto, tenemos que ver los planes pastorales. Lo primero que tenemos que ver es que somos fieles a Dios. O sea, volvemos a una esencia uno. Lo primero que tenemos que ver es que fuimos convocados por Cristo. Porque podríamos convertirnos en una asamblea de tipo política. Y esto ha pasado y pasa en la historia de la Iglesia, ¿no? La confusión entre Iglesia y política. La Iglesia no habla de eso, ¿no? Encuentra en su raíz este carácter religioso. Y el compromiso con el mundo siempre viene dado como misión de Dios. No nos fue dado a nosotros como Iglesia la potestad de organizar el mundo, sino de evangelizar. Antes de ayer, ustedes saben que en Argentina hay elecciones provinciales, de diputados, no termino de entender bien, pero saben que hay elecciones. Y que en estos días había que presentar los candidatos porque se cerraba la discusión.
en la provincia de Chubut, no, de Santa Cruz, se postuló como diputado nacional un sacerdote, muy recomendado por las autoridades políticas, ¿no? Aunque él atribuyó que su candidatura venía dada por el dedo de Francisco. La cuestión es que seguramente tendrá muy buenas intenciones de ayudar al país, ayudar a la gente con las ideas que sean. Se presentó para participar en esa asamblea de tipo político que implican los debates políticos, ¿se entiende? Una asamblea de cómo organizar la vida en nuestro país. 24 horas después, el obispado de Santa Cruz aclaró que lo hace a título personal, que no es la Iglesia la que se involucra en la militancia partidaria de ese sacerdote. Y además le pidió al sacerdote, o sea, le dio una licencia para que no ejerza el sacerdote hasta que termine, o bien que no lo elijan, o si lo eligen, que termine su mandato. Pero las dos cosas, ¿se entiende? Por cualquier confusión que pudiéramos ver cerca nuestro. Esa asamblea religiosa y el modelo paradigmático del conjunto reunido en Galicia es la liturgia cristiana. Toda otra reunión de fieles tipo asamblea de alguna manera tiene que reflejar algo de eso. Bueno, los símbolos de la Iglesia. Bueno, acá vamos a poder introducirlo simplemente, pero lo dejamos. ¿Qué imágenes se utilizan en la Escritura para hablar de la Iglesia? Muchas veces no se habla de la Iglesia con el nombre, sino que se utiliza una imagen, ¿no? Entonces, el Catecismo explica una cosa muy importante. Dice, en el Antiguo Testamento, hablamos de Sagrada Escritura, hablamos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla de la Iglesia de muchas maneras, pero siempre hay una idea de base, que es la noción del pueblo de Dios. Si todo lo que se refiere al conjunto siempre o viene o lleva a la noción del pueblo de Dios. Es decir, que el conjunto de los creyentes forman el pueblo de Dios. Y eso después se traduce en otras imágenes, pero siempre deriva o viene de esta noción, pueblo de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento, la novedad del Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, la reunión de los creyentes ya no se centra en la noción del pueblo de Dios, sino en aquel que viene a ser de cabeza de ese pueblo, que no estaba en el Antiguo Testamento, solo estaba como promesa. En el Nuevo Testamento, con el misterio de la encarnación, Cristo viene a ponerse a la cabeza de ese pueblo de Dios. Ahora, al ponerse como cabeza del pueblo de Dios, ¿en qué convierte al pueblo de Dios? En un cuerpo. Porque si él es la cabeza, quiere decir que lo propio del Nuevo Testamento es esta noción orgánica, cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Pero es muy importante, lo vamos a ver después, pero quedando con esta primera presentación, que hay una novedad. Y por lo tanto, cuando hablamos del pueblo de Dios, esa noción es propia del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aporta la novedad de Cristo que se pone a la cabeza de ese pueblo y por lo tanto lo convierte en su cuerpo. Teniendo en cuenta
esta centralidad de Cristo en el nuevo pueblo de Dios que empieza con él, se dan en la Escritura una serie de imágenes. Por ejemplo, del rebaño o redil, ¿no? Es también rebaño, su pastor será el mismo Dios. Los pastores humanos, quienes gobiernan las ovejas, Cristo mismo es el pastor, la imagen del rebaño y el pastor. Otra imagen puede ser de labranza o de campo de Dios, ¿no? En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas, en el que tendrá lugar la reconciliación de los judíos. El labrador del cielo plantó una viña selecta. Son varias imágenes de plantación, ¿no? En tercer lugar, también se habla de construcción, la imagen de la construcción o edificio. El Señor mismo se comparó con la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyeron la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres, ¿no? Como construcción, por ejemplo, casa de Dios, en la que habita la familia de Dios, habitación de Dios en el Espíritu, morada de Dios, siempre imágenes de edificación, o tienda de Dios con los hombres. Y sobre todo templo santo. Se habla de la iglesia como templo santo. Son imágenes derivadas de esta imagen de edificación, ¿no? O de construcción. Por último, se habla también en estas otras imágenes de Jerusalén de arriba. Jerusalén, la ciudad santa, y los cristianos reconocen Jerusalén de arriba, o sea, Jerusalén definitiva, la ciudad santa. Y también Madre Nuestra. Muy bien, son imágenes que tienen simplemente conocerlas para que la Escritura, cuando usada, me dé cuenta que está hablando de la iglesia. Dejo enunciado, porque no lo vamos a desarrollar lo último, y que es lo más importante. Por eso lo voy a dejar solo enunciado y lo vamos a ver el viernes próximo. Muy importante. Alguien que a lo mejor no conozca la iglesia, o que esté peleado con la iglesia, o que, digamos, de alguna manera crea que tiene como la espina para clavar a un cristiano, debe decir, decide cuándo se fundó la iglesia. Que es como si te dijera, traeme la foto con el escribano y la firma, o lo vas a hacer, la iglesia la fundó Jesucristo. Y decir, bueno, mostrarme en la Escritura dónde está el acta de fundación. Entonces, ¿cómo será esto? Pensad vos. Bueno, esta es la oportunidad. ¿Qué dice la iglesia de sí misma? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Se acuerdan cuando el Señor desafía, yo creo que es a los fariseos, me parece, dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De los hombres o de Dios? Y los fariseos decían, no podemos contestarlo si decimos de los hombres, si decimos de Dios, porque no se convirtieron. Fue una pregunta clara. Entonces, ¿la iglesia de dónde viene? ¿De dónde viene? Muy importante eso. Entonces, para responder esta pregunta, el Catecismo de la Iglesia Católica, que refleja la verdad de la Iglesia sobre sí misma, pone 6 pasos en la constitución de la Iglesia. Es decir, que no identifica un solo hecho bíblico para explicar el origen de la Iglesia, sino 6 que se desarrollan en la historia de la salvación. El primero, la Iglesia nace en el designio de Dios Padre. En el plan de salvación, cuando Dios concibe, digamos, por así decirlo, que Dios es distinto a nosotros, pero no hay otra manera de decirlo. Cuando Dios dice, salvemos al hombre caído, ya en el designio de Dios.
en la propia creación, ya en el designio de Dios. Uno, querés buscar la iglesia, hay que buscar el designio de Dios. Segundo paso, la iglesia fue prefigurada. Prefigurada significa anticipada en la creación del mundo. Libro de Génesis. Prefigurada. Ahí hay que buscar el segundo paso del origen de la iglesia. Tercero, la iglesia fue preparada durante todo el Antiguo Testamento. Cuando llega Cristo, la instituye, por lo tanto fue instituida por Jesucristo. Cuando toda la vida del Verbo encarnado es un acto continuo de institución de la iglesia. Desde que nace hasta que muere, sube al cielo, resucita, instituida. 5. Fue manifestada en Pentecostés. Y 6, todavía tiene que ser consumada, que decir que esa no está terminada, todavía tiene que ser consumada cuando vuelva a Cristo en la parucía. Entonces, si hablamos del origen de la iglesia, tenemos que hablar de este desarrollo histórico salvífico. La iglesia fue nacida en el designio de Dios Padre, prefigurada en la creación, preparada en el Antiguo Testamento a lo largo de toda la historia de Israel, instituida por Jesucristo, manifestada por el Espíritu Santo en Pentecostés, y todavía tiene que ser consumada. Lo vemos un poquito despacio próximo, porque se nos fue el tiempo. Gracias por la paciencia, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido en el Evangelio del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, bendecido. Esto que estamos viendo nos tiene que servir para valorar la mínima expresión de iglesia, por ejemplo, nuestra parroquia. Nuestra parroquia viene de todo esto. Entonces nosotros decimos, bueno, nuestra parroquia cumple 60 años. Mirá, nosotros estábamos en el vecino del Padre. Estábamos prefigurando la creación. No es tan sencilla la iglesia como decir a los 60 años. Valorar la riqueza, ¿no?, de la iglesia. Bueno, gracias. Hasta el día de la noche.